11 años sin que se escuchara el Partido Socialista ha ganado las elecciones generales. Hemos hecho que pase. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. No queremos la involución, no queremos la reacción, no queremos el retroceso, queremos un país que avance, que mire al futuro. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Pedro Sánchez exultante anoche, lógicamente. El Partido Socialista se imponía con claridad, con mucha rotundidad en relación al resto de formaciones del arco parlamentario. Se suele decir en todas las noches electorales que no hay un perdedor, que todos los políticos ganan, aunque la realidad desde luego siempre diste bastante de lo que le gustase y le gustaría a los políticos, pero el caso es que el gran derrotado es el Partido Popular con 66 escaños. Pierde el PP de Pablo Casado 71 diputados en el Congreso. Sin duda una jornada para celebrar por parte de toda la izquierda. El Partido Socialista, llegando a los 123 escaños, partía de los 85 de junio del año 2016 y en esta casa hemos dicho en muchísimas ocasiones que no nos creíamos las encuestas de José Félix Tezanos, el que está al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, que no nos creíamos las encuestas de Narciso Michavila en GAT3 y ahora nos toca reconocer que nosotros estábamos equivocados. Partido Socialista, 123 escaños, segunda posición para el Partido Popular, 66. La novedad, Ciudadanos, que sube mucho desde los 32 de junio del 16, ha escalado hasta los 57 diputados en la Cámara Baja. Unidas Podemos, sin duda que cae, de los 71 pasa a los 35, pero tampoco es un mal resultado del todo para Pablo Iglesias, puesto que hace unas semanas los vaticinios eran aún peores para el líder de Podemos. Vox irrumpe en el Congreso de los Diputados, esto era algo que se esperaba, que todas las encuestas lo confirmaban, y esos 24 escaños, ¿cómo hay que interpretarlos? Bueno, sin duda hay que interpretarlos como que son pocos, porque todos, empezando por el propio partido, Iván Espinosa de los Monteros lo decía en un reciente mitin en la Plaza de Toros de Las Rozas, que Vox iba a arrasar, que íbamos a ver las caritas de los progres el domingo y todo este tipo de cuestiones. Un servidor, y en este programa lo he comentado muchísimas veces, también pensábamos que Vox iba a sacar muchos más escaños. Yo incluso dije que su suelo era la tercera plaza. No ha sido así, así que volvemos a pedir disculpas, pero el caso es que Vox ya va a estar en el Congreso de los Diputados, parten de cero. Ayer en el hotel desde el que Santiago Abascal y el resto de la Ejecutiva Nacional del partido seguía el escrutinio durante toda la tarde y la noche del domingo. El sentimiento y todo lo que pudimos ver, apreciar, era una sensación agridulce. Quienes veían la botella medio llena y quienes veían la botella medio vacía. Medio llena aquellos que incidían precisamente en la cuestión de que Vox partía de 0 escaños en el Congreso, que en el año 2016 PACMA, el partido animalista, había sacado más escaños, más votos que el partido de Santiago Abascal, que apenas rebasaba los 40.000. Abascal ahora ha conseguido 2,6 millones de votos. Si nos remontamos hace unos meses, mes de octubre, por ejemplo, o noviembre, un mes antes de las autonómicas andaluzas, esto no se lo hubiera creído absolutamente nadie, porque todos hubieran firmado un escaño en las autonómicas andaluzas. Finalmente logró 12 y desde entonces ha subido, se generó una oleada tremenda de entusiasmo. Hemos visto la media de asistentes a los actos de Vox en ciudades, como Las Rozas, como en la propia cubierta de Leganés, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, en muchísimas ciudades veíamos cómo la afluencia era masiva a todos los actos de Vox. En las redes sociales Vox se convertía también en auténtico fenómeno y eso nos hacía pensar que Vox iba a sacar un resultado extraordinario, que incluso sus escaños iban a ser decisivos para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Bueno, anoche no sucedió nada de eso, sino todo lo contrario. Pedro Sánchez e Iván Redondo, su asesor, su hombre de confianza, el gran estratega de la calle Ferraz,
pues diseñó una campaña demonizando al partido de Santiago Abascal, demonizando y estigmatizando a Vox, y eso propició ayer una grandísima participación, una participación histórica, 75%, y hay que interpretarla como se ha venido interpretando desde la democracia. Una participación alta siempre ha favorecido a las fuerzas de izquierdas y una participación más baja siempre ha dado finalmente la victoria a partidos de la derecha. Esta mañana, después de la victoria de anoche del Partido Socialista, la pregunta era ¿con quién va a pactar el Partido Socialista? ¿Cómo cambian las cosas? El señor Pedro Sánchez, desde los 84 escaños de hace 3 años a estos 123, ahora está en posición de exigir, porque si Ciudadanos pusiera encima de la mesa los escaños que ha logrado, lograría mayoría absoluta, PSOE más Ciudadanos. Esta combinación tampoco nos la creíamos en ningún momento, no pensábamos que Ciudadanos más Partido Socialista fuesen a sacar tan magnífico resultado. Pues Carmen Calvo esta mañana en una entrevista en la cadena SER, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, decía que el objetivo de Pedro Sánchez y de su gobierno es gobernar los próximos 4 años en solitario. Vamos a verlo. ¿Esa estabilidad la puede dar un gobierno en solitario con 123 diputados? Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar porque nosotros pensamos que estamos muy agradecidos por muchas razones, pero sobre todo porque creemos como partido y como gobierno que en muy corto plazo de tiempo la gente nos ha entendido muy bien. Eso es tan importante lo que hemos hecho en tan poco tiempo y que se haya entendido. Hay muchas lecturas que hacer de estas elecciones generales. Se puede hablar, y lo está haciendo con bastante entusiasmo, la prensa conservadora, ABC, La Razón, El Mundo, si me apuran, y otros periódicos digitales, señalando a Vox como culpable de la fragmentación del voto del centro-derecha. Habrá que revisar, y luego lo vamos a analizar en profundidad, los años del marianismo, lo que Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría propiciaron con las fusiones de A3 Media y de Mediaset, Antena 3 con La Sexta y 4 con Telecinco. Eso ha sido un rodillo, esas dos grandes plataformas televisivas en los últimos tiempos, para pues imponer los dogmas progres, para bailarle el agua a partidos como Podemos o al propio Partido Socialista. La televisión, la derecha, cada vez que ha llegado al poder, ha hecho una política mediática lamentable, siempre pues víctima y preso de sus complejos. Finalmente tiende la mano a los medios de izquierdas, siempre tratando de hacerse perdonar la condición propia. Analizaremos eso sin duda más adelante. A propósito de la fragmentación, vamos a ver ahora en este gráfico lo que a cada partido le ha costado sacar un escaño. Por ejemplo, a Vox es el partido que más votos le ha costado sacar un escaño en el Congreso de los Diputados. Empezamos con el Partido Socialista. Ayer obtenía 123, es decir, un 26,68% de los votos. Eran casi 7,5 millones de españoles los que votaban al Partido Socialista, y cada escaño le ha costado al PSOE de Sánchez 60.819. Partido Popular, 66 escaños, le ha costado cada escaño 66.000 votos. Ciudadanos con 57, cada uno de esos diputados le ha costado 72.571 votos. Continuamos, turno de Podemos, 42 escaños, cada uno de ellos le ha costado 88.879. Vox con 24, 111.548, es decir, es el partido, ha sido la quinta fuerza más votada en el Congreso, y es la formación, la de Santiago Abascal, la que cada escaño le ha costado más trabajo, 111.000 votos. Estos son, lógicamente, consecuencias de la ley DONT, que siempre premia al partido más votado. Esquerra Republicana de Cataluña, hemos querido destacar a este partido, es de todos los separatistas, es el que más escaños ha obtenido, un 3,89% de votos, es 1 millón de votos los que obtuvo ayer Esquerra en toda Cataluña, y cada escaño le salía al señor Rufián y al señor Tardá por 67.000 votos. Ya sabemos, y tampoco hay que lamentarse a estas alturas, que la ley DONT es así, que los votos no son proporcionales. Por ejemplo, en las próximas elecciones europeas sí que lo son, cada voto va a contar exactamente lo mismo y no tendremos estas desigualdades, si me lo permiten.
Vamos a ver ahora a Pablo Casado. Si la cara de la noche era Pedro Sánchez y el Partido Socialista, la cruz casi era un funeral lo que se vivía anoche en Génova 13. Luego nos lo va a contar nuestra compañera Patricia Tenorio. También Juan Manuel Pérez Noya, que estuvo siguiendo todo lo que se cocía en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Pablo Casado, con cara de pocos amigos, tenía que dar la cara ayer, lógicamente, con esa caída histórica del Partido Popular. 134 escaños, 137 sacaba Mariano Rajoy en el año 2016 y ayer Casado 66. Esto es lo que decía el presidente del PP. En tercer lugar, yo soy una persona que no eludo las responsabilidades. El resultado ha sido muy malo. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre. Es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo y para hacerlo además liderando el espacio de centro-derecha que, como veníamos diciendo desde hace meses, al fracturarse se convierte en una opción difícilmente ganadora. Bueno, Teodoro García Egea y Suárez Illana, que estaban ahí escoltando a Pablo Casado, caras de auténtico funeral, y es que las circunstancias, desde luego, que no eran para menos. El secretario general, el propio García Egea, esta mañana en la sede del Partido Popular, lógicamente tratando de quitarle hierro a la catástrofe que supuso ayer la jornada electoral para el Partido Popular. Y el fantasma de la dimisión, pues desde anoche estaba sobrevolando la sede del PP. Ayer fuera no había absolutamente nadie, había más periodistas que simpatizantes, ni uno. Lógicamente esperaba que Casado saliera al balcón a saludar a esos militantes que esperaban vivir una jornada electoral histórica. Teodoro García Egea esta mañana diciendo que hay que darle tiempo a Casado, como ha sucedido con otros líderes del Partido Popular. Este proyecto es un proyecto a largo plazo. Pablo Casado vino para impulsar al Partido Popular a conseguir aglutinar a una mayoría de españoles que creemos en la libertad en España y en el futuro y por tanto pues necesitamos el tiempo que todo el mundo ha tenido y necesitamos la confianza que hoy tenemos de nuestros militantes y de nuestras estructuras. Por otro lado, también en estos 9 meses hemos conseguido cosas importantes, ¿no? Como es el caso de Andalucía, durante 40 años desgobernada por el Partido Socialista, y eso ha mejorado la vida de la gente. El PSOE quiere gobernar en solitario, lo acabamos de escuchar. Carmen Calvo en la cadena SER así lo aseguraba esta misma mañana. Y la pregunta es si Ciudadanos, no entrando en el gobierno, pero al menos en el debate de investidura, votando abstención, propiciaría que el Partido Socialista gobernase en solitario. Hay división en Ciudadanos porque Villegas, el secretario general, ha dicho que hay que negociar después de que la ejecutiva de Ciudadanos hace unas semanas anunciase a bombo y platillo que jamás harían a Pedro Sánchez presidente. Eso al menos es la única cosa que hemos acertado en este programa, recordando que hace 3 años Rivera decía que jamás haría a Rajoy presidente. No lo hizo en las elecciones de diciembre del 15, pero 6 meses después hubo repetición de elecciones y aquel momento Rivera finalmente a la segunda sí que hizo a Mariano Rajoy Brey presidente del gobierno. Villegas ha dicho que hay que negociar, que Ciudadanos es un partido dialogante, pero luego hemos visto que Rivera y Arrimadas no han dicho exactamente lo mismo. Vamos a empezar por el líder Albert Rivera. Vamos a hacer una oposición leal a la Constitución. Una oposición leal a la economía de mercado, a Europa, a la sociedad de bienestar, a los valores constitucionales, a España. Pese a los que gobiernan, les vamos a vigilar muy de cerca. Vamos a liderar y vamos a controlar a este gobierno, para que no machaquen a las familias y a las clases medias, para que no machaquen a los autónomos ni a los trabajadores, para que no hagan ocurrencias, para que tengáis una voz en el Parlamento. Los líderes de la oposición van a ser los diputados de Ciudadanos. ¡A vuestro servicio! Esto decía Rivera anoche en la sede de Ciudadanos, sede nacional, en la calle Alcalá de Madrid. Inés Arrimadas esta mañana diciendo que su partido no va a investir a Pedro Sánchez. Sánchez tiene el gobierno hecho con Iglesias y con el apoyo de los nacionalistas. Eso lo sabe todo el mundo. No sé si es que quieren hacerse un poquito los remolones antes de la campaña de municipales autonómicas, pero no creo que haya ningún español que tenga dudas de que Sánchez tiene el gobierno montado con Iglesias y con el apoyo de los nacionalistas. Respecto a nuestra decisión, hoy no ha habido ningún debate. Es que estábamos todos convencidos de que Ciudadanos no puede pactar con aquel
que ha pactado con Torra, con Bildu y con Puigdemont, con aquel que llama crispadores y que nos echa la culpa a nosotros, de la tensión en Cataluña. En la sede de Vox estuvimos anoche, mejor dicho, no era la sede, era el hotel en el que Santiago Abascal y el resto de la Ejecutiva Nacional seguían el escrutinio, seguía la jornada electoral. Su primera, en el sentido de su primera, cuando tiene realmente opciones de llegar al Congreso de los Diputados. En el año 2016 se presentaba Vox a esas elecciones generales, pero sabiendo que ninguna encuesta le daba opción alguna de entrar en la Cámara Baja. Ayer las cosas eran muy diferentes. Había lógicamente nervios, había expectación, una calma tensa durante toda la jornada. Los periodistas que allí estábamos cubriendo toda la información, pues hablamos entre nosotros preguntándonos si Vox iba a ser capaz de sacar mucho más de lo que le habían dado todas las encuestas. Yo al menos estaba convencido de ello, hasta prácticamente que vi el 10% de los datos escrutados. Cuando ya llegamos a más del 10, me di cuenta que la noche iba a transcurrir por un lugar bastante distinto al esperado. 2,6 millones de votos, no es desde luego un mal comienzo, pero esos 24 diputados son menos, lo volvemos a repetir, de los esperados. Por el propio también Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales, que hace una semana en el mitin en la Plaza de Toros de las Rozas, pues prácticamente que daba por hecho que Vox iba a arrasar, iba a romper todas las encuestas y que veríamos una jornada muy parecida en ese sentido a la que vimos en diciembre en las autonómicas andaluzas. Santiago Abascal salía ayer a dar las gracias a los militantes y a decir que esos 24 diputados de Vox van a dar la batalla cultural contra el rodillo hegemónico de la progresía, contra el consenso. Todos los grandes partidos están de acuerdo en muchísimas cuestiones y solo Vox, a partir de la siguiente legislatura, va a tratar de dar esa batalla. Vamos a verlo. Que a pesar de la demonización del mensaje de Vox, a pesar de los insultos sistemáticos que se han lanzado contra nosotros y contra todos vosotros, por sentir y pensar conforme a vuestros valores y como os han enseñado en vuestras casas, a pesar de la manipulación sistemática de nuestro mensaje por parte de los medios de comunicación, a pesar de todo eso, aquí estamos con 24 diputados y se ha producido verdaderamente un milagro. Es increíble que con todo eso hayáis llegado hasta donde lo habéis hecho. Esto es solo el principio y, como suele decir nuestro compañero Javier Ortega, bienvenidos a la resistencia. Bueno, bienvenidos a la resistencia, es ahora el lema de Vox, de Santiago Abascal, y si bien es cierto, lo hemos dicho anteriormente, que todos esperábamos más escaños por parte de Vox, también hay que decir que ha sufrido una campaña, y no solo de los medios de la izquierda, que eso prácticamente contaban con ello desde el principio, La Sexta, la cadena SER, El País, etcétera, etcétera, sino también de la prensa conservadora, el diario ABC, La Razón, también El Mundo, o especialmente El Mundo, que siempre ha apostado por Ciudadanos. Toda esa prensa ha dibujado a Vox como un partido populista, como un partido incluso ultra, es decir, comprando toda la estigmatización y las etiquetas que venían poniendo los señores que reparten carnets de demócratas desde hace ya tantos años. En la prensa también uno aprecia el establishment o la casta de la prensa, como uno lo quiera llamar, que están más escandalizados con 24 diputados de Vox en el Congreso que con el hecho de que el partido más corrupto de la historia de nuestra democracia, que es el Partido Socialista Obrero Español, el que en Andalucía se gasta el dinero de los parados en prostíbulos y en cocaína, entre otras cosas, haya llegado al poder o estuviese en el poder en los últimos 10 meses a propósito de una moción de censura con el apoyo de Bildu, con el apoyo de los partidos catalanes cuyos líderes están ahora mismo sentados en el Tribunal Supremo, acusados de rebelión. Eso no mueva el escándalo, que hay una parte de España que se quiera separar y sobre todo que el Partido Socialista, que se supone que es un partido, no se supone, lo ha sido, hegemónico en los últimos 30 o 40 años en España, un partido llamado a la gobernabilidad, haya abrazado todo el separatismo y eso, pues por lo visto, no suponga ningún problema para la casta periodística. Bueno, vamos a ver ahora a Pablo Iglesias, ayer lamentando esa bajada de escaños, de resultados. Iglesias incluso podríamos decir que las cosas le habrían ido mucho peor si no hubiese escapado vivo, como escapó de los dos debates televisivos que libraba la semana pasada, el lunes en Televisión Española y el martes en
A3 Iglesias salía vivo y por este motivo seguramente la caída de Unidas Podemos no haya sido tan grande. Vamos a verlo. Sobre la primera cuestión, está todo abierto. Nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas. Hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas. Lo primero es sentarse a hablar y ya les pido que sean pacientes. Ya le digo, a nosotros nos hubiera gustado tener un resultado mejor y hay algunas autocríticas que podemos hacernos ahora y que nos hemos hecho. Creo que uno de los problemas fundamentales de Podemos y de Unidas Podemos en los últimos tiempos ha sido dar una imagen de nuestra situación interna que yo creo que no ha estado a la altura ni de nuestros militantes ni de nuestros votantes. Y creo que eso se ha podido notar y tomamos nota y espero que en el futuro eso no vuelva a ocurrir. Por otra parte, creo que es claro lo que ha ocurrido en España, una movilización electoral sin precedentes que revela, como le decía, dos claves fundamentales. La primera, las fuerzas progresistas en su conjunto tienen más peso parlamentario que la derecha y la extrema derecha. Y, en segundo lugar, quien no entienda que España es plurinacional, y basta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo, sencillamente no entiende España. Las alegrías van por barrios. La gran fiesta anoche estaba en Ferraz, en la sede nacional del Partido Socialista, pero todos los separatistas de España estaban ayer dando saltos de alegría. El caso de Otegi, el caso de Rufián, de Tardá, todos los separatistas nacionalistas vascos y catalanes contentísimos porque lo que ellos denominan el trifachito no sumó mayoría en el Congreso de los Diputados. En Esquerra Republicana era Pere Aragonès quien ja descaradamente hablava de referèndum. Vamos a verlo. Pedro Sánchez ha guanyat a Espanya, cert, però Oriol Junqueras ha guanyat a Catalunya. I per tant, ara és l'hora d'obrir un diàleg, una negociació per una sortida política, un conflicte polític. I l'única sortida política és votar i votar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Pues vamos a ver cómo evoluciona todo esto porque ya tenemos desde hace tiempo. Federico Jiménez Santos habla de la televisión de los golpistas en Madrid, refiriéndose a La Sexta, uno de los grandes grupos de comunicación, sin duda, A3 Media, La Sexta y Antena 3, que ha estado blanqueando el golpismo catalán desde prácticamente el 1 de octubre del año 2017 y ahora tenemos a Pedro Sánchez crecido, imagínense antes, estaba crecido con 84 diputados el hombre, habiendo ganado una moción de censura. Ahora ha ganado con toda la legitimidad del mundo unas elecciones. Imagínense ahora las cosas que va a hacer con separatistas vascos y catalanes. Vamos a ver porque, bueno, una cosa es la Constitución y otra cosa es lo que los grandes partidos quieran hacer de aquí a medio plazo. No creo que en esta legislatura a corto plazo se vaya a celebrar un referéndum, pero que ya hemos escuchado voces inquietantes, el propio Iceta en Cataluña, Meritxell Batet cuando dijo aquello de que la Constitución, bueno, en Cataluña flexible, que habría que aplicarla del río Ebro para abajo, es decir, para el resto de los españoles, pero que en Cataluña flexibilidad. Y el señor Iceta cuando daba una entrevista a un medio de comunicación vasco y decía que si la mayoría de los catalanes quería la independencia, que la clase política española tenía que poner y hacer todo lo posible por celebrar ese referéndum y, bueno, satisfacer los anhelos de esa mayoría de catalanes. Andoni Ortúzar, presidente del Partido Nacionalista Vasco, otro que anoche estaba la mar de contento. Los resultados de hoy dejan de manifiesto que existen unas voluntades mayoritarias claramente diferenciadas en Euskadi por un lado y en el Estado por otro. La pluralidad política es una realidad creciente y la pluralidad nacional también lo es. El resultado de las elecciones en Euskadi y en el Estado ha sido una vez más distinto y lo ha sido también por algo que nos hace sentirnos muy satisfechos de esta sociedad en la que vivimos, porque aquí el voto a la derecha y el voto a la ultraderecha reaccionaria ha sido marginal, porque esa es una opción que los vascos no queremos. No queremos la vuelta al pasado. Arnaldo Otegi, terrorista, también contentísimo anoche a través de las redes sociales, decía que habían ganado, que ni Rivera, ni Casado, ni Abascal iban a pasar y acabar con ellos. Ahí lo están viendo. Adiós Maroto, adiós Pablito Casado, adiós Trifachito. Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis con nosotros. Gora
Euskal Herria askatuta. Bueno, pues tampoco es una sorpresa que los señores de Bildu estén contentísimos con el resultado electoral que anoche teníamos en España. Pedro Sánchez, gran victorioso de la noche, gran ganador, y por otro lado, el auge de los partidos separatistas. Nunca en la historia de nuestro país han tenido tanta representación en la Cámara Baja. Esquerra, 15 diputados. Ya hemos explicado antes la ley DON, ya hemos explicado antes también lo que a cada formación, a cada partido le ha costado sacar un escaño. A Vox, quinta fuerza más votada, 111.000 votos, le ha costado cada uno de esos escaños que va a ocupar en la próxima legislatura en el Congreso de los Diputados. A propósito de Valencia, ayer los valencianos, además de elegir a sus representantes en el Congreso y en el Senado, también elegían a los representantes en la Comunidad Valenciana. Ximo Puig adelantaba elecciones y hay que decir que acertaba. Gana el Partido Socialista, que podrá formar gobierno con el bloque de izquierdas, con Compromís y con Podemos. Sin embargo, hoy la noticia es que Vox ha reclamado a la Junta Electoral el recuento manual de las elecciones autonómicas y generales también en esta comunidad, en Valencia, después de detectar que 40.000 votos han sido considerados nulos. Así lo han anunciado durante la mañana de hoy el líder provincial del partido, José María Llanos, y el cabeza de lista al Congreso por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, en una rueda de prensa ofrecida para valorar en clave valenciana los resultados de los comicios de ayer. Tal y como han explicado, este porcentaje de voto nulo, según Vox, les resulta inusual y demasiado alto. Además, según ha detallado el propio Llanos, existe constancia de que hay muchas papeletas de Vox que ayer aparecieron dañadas durante toda la jornada en diferentes colegios de Valencia. Por este motivo, Vox, que ahora irrumpe en el Congreso con 2 diputados valencianos y en las Cortes con 10 diputados autonómicos, va a solicitar a la Junta Electoral un recuento manual para verificar la nulidad de los votos descartados. Vamos a ver ahora la reacción, muy contento el señor Ximo Puig, que sabe que volverá a ser el presidente de la Comunidad Valenciana. Vamos a iniciar un tiempo en el que habrá un gobierno de España progresista, habrá un gobierno progresista en la Comunidad Valenciana y vamos a trabajar juntos para que sea posible el cambio que merecen nuestros ciudadanos. Una vegada més s'obrin pas en la Comunitat Valenciana. Davant d'enormes dificultats. I vos dic una cosa, vosaltres, sobretot les dones, heu estat fonamentals per parar l'extrema dreta. Gràcies. Gràcies. Força, companys i companys. Comencem una nova etapa de canvi, de llibertat, de solidaritat. El país dels valencians torne a ser senyera del canvi. Como sucedía en toda España, el Partido Socialista Obrero Español era el más votado también en la Comunidad Valenciana. Vamos a ver cómo queda la cosa en el Parlamento Autonómico Valenciano. Ya lo estamos viendo, el PSOE con 27 diputados, que es un 23,87% de los votos. Segunda fuerza, Partido Popular, Isabel Bonís, con un 18,88% de los votos. Tercera, Ciudadanos, con un 17,45%, son 18 escaños. Cuarta fuerza, Compromís, 17 diputados. A continuación viene Vox con 10 y luego Podemos con 8. La suma de PSOE, es decir, 27 más 8 de Podemos, más los 17 de Compromís, les proporcionan la mayoría absoluta en la Cámara Autonómica Valenciana. Toni Cantó, de Ciudadanos, tenía muchas expectativas. Sin duda ha sacado un buen resultado Ciudadanos en esta comunidad. Siempre se suele decir que después de unas elecciones ningún político pierde, todos los partidos ganan a su manera y yo creo que esta explicación viene bastante al uso para ver lo que decía Toni Cantó, porque él va a ser el líder de la oposición en Valencia, mientras que Rivera lo va a ser en el Congreso de los Diputados. Vamos a verlo. Creo que vamos a ser ambos los líderes de la oposición en el Congreso de los Diputados y aquí también en les Corts. Entonces, la verdad es que el mensaje fue muy entusiasmado y de mucho agradecimiento a ambos y muy contentos, la verdad, muy contentos. Es un crecimiento enorme, es un crecimiento muy grande y yo creo que debemos estar muy satisfechos. Nos vamos a marchar a la publicidad. Enseguida volvemos, van a estar con nosotros Patricia Tenorio y Juan Manuel Pérez Noya, compañeros que anoche estaban
en la sede de Partido Popular, en ese funeral, peor resultado del Partido Popular. Hoy trataban de moverle la silla a Pablo Casado, finalmente no va a presentar la dimisión y va a continuar al frente del Partido Popular. Y Juan Manuel Pérez Noya, que nos va a contar la fiesta, la gran victoria del Partido Socialista, estuvo cubriendo toda la información desde la calle Ferraz. Volvemos enseguida. Seguimos en la redacción abierta ahora en buena compañía. Patricia Tenorio, muy bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y Juan Manuel Pérez Noya, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, anoche si vieron el especial de Intereconomía, seguro que fue así, vieron a Patricia Tenorio cubriendo el funeral, yo no sé si catalogarlo de otra manera, del Partido Popular en la calle Génova. Pasaba el PP de 137 a 66 diputados. Tengo que decir que he estado en funerales más divertidos, con más alegría que en el Partido Popular ayer. La verdad que si algo hay que destacar, aparte de la tristeza que había, era la soledad. Aunque Pablo Casado a última hora salía a hablar, ¿no?, ante la palestra, a dar la cara para los afiliados al Partido Popular, todo el día la prensa estuvo totalmente sola, nadie se acercó a hablar con nosotros, ni nadie de prensa. Bien, podíamos ver lo que era el exterior del edificio Génova 13 totalmente vacío, y ayer recordaba, ¿quién no se acuerda de Mariano Rajoy saltando, votando, que le decía que vote Mariano, y votaba a Aznar? También ahí subido, una plaza totalmente llena que casi llegaba hasta Colón. Digo, ¿se juntará ayer la fiesta de Vox con la de PP? Pues no se juntó, porque en el PP no había absolutamente nadie. Esta foto, bueno, ahora está abierto el plano, pero antes veíamos a Teodoro García Gea, al propio Pablo Casado y a Suárez Illana. Sí. Es que parecía que iban de funeral, la corbata encima oscura, el rostro serio. Yo no sé, los periodistas, Patricia, solo lo contarás ahora, qué es lo que se hablaba en los corrillos, si había rumores de dimisión, si apareció el nombre de Soraya Sáenz de Santamaría. Ayer, de verdad, en las redes sociales se habla mucho de ella y de, no sé si tendrá gato la señora Soraya Sáenz de Santamaría, pero se decía con gracia que si es cierto que tiene gato, la que fuera vicepresidenta del gobierno, que ayer estaría, bueno, pues con la espalda bastante dolorida, ¿no?, de rascar Lo tanto. vi en redes sociales, pero entre los medios de comunicación, entre los periodistas que estábamos allí, no se hablaba de Soraya. Sí se hablaba sobre posibles dimisiones. De hecho, fuentes del Partido Popular a eso de las 9 de la noche se acercaron a hablar con los periodistas para anunciarnos que a las 10 se pronunciaría Javier Maroto. Finalmente no fue así, lo hizo directamente Pablo Casado. Y le preguntamos, ¿va a haber dimisiones? Y absolutamente dijeron, ¿cómo va a haber dimisiones? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Como que se sorprendían de que les preguntáramos si se planteaban una posible dimisión. De hecho, hacían hincapié en demostrar que eran una piña más que nunca, que apoyaban a Pablo Casado más que nunca, y que esto era fruto de la fragmentación de la derecha, y que, bueno, pues evidentemente asumían errores, estaban dispuestos a solucionarlos, pero que bajo ningún concepto la dimisión de Pablo Casado estaba entre los planes del Partido Popular. Luego seguiremos, Patricia, con tu crónica fúnebre del Partido Popular. Juan Manuel, la cruz era el PP, la cara el Partido Socialista, en la calle Ferraz. Estuviste antes incluso en un colegio electoral. Allí, por cierto, luego estas cosas que nos dicen a los periodistas que no damos una, pero es que muchas veces algunas fuentes, en concreto una de Vox, creo que era, Juan Manuel. Bueno, varias de Vox. Que estaban exultantes, pensando que la participación, la crecida, la subida de la participación había beneficiado a Vox y que se esperaban hasta cuántos escaños. Sí, ayer hablamos con varios interventores, apoderados, que habían estado tanto en ese colegio electoral como que acudieron, estaban en contacto con aquellos con los que entrevistamos, etcétera, y entre todos el comentario generalizado es que el resultado iba a estar entre 70 y 80 escaños, una cifra pues claramente superior a la real. De hecho, pero no solamente los propios interventores de Vox, también hablamos con apoderados del Partido Popular que te explicaban con cara compungida, desencajada. ¿Dónde está el colegio electoral? En la misma calle Ferraz, perdón. Estaba de hecho andando a 5 minutos de la sede electoral del Partido Socialista, el colegio Sagrados Corazones. Sí, señor. De Jesús, en concreto, y en un colegio electoral pequeño, pero sí que es cierto que no se puede extrapolar. No, claro, un colegio que tiene un determinado electorado al que va a acudir a votar con el del resto de España. Pero allí la euforia entre los apoderados votantes de Vox era bastante alta porque tuvieron que reponer 2 veces las papeletas del partido de Santiago Abascal. También entre los trabajadores, entre los militantes, apoderados, etcétera, del Partido Socialista, porque estaban comprobando cómo estaban capitalizando el voto de la izquierda y que estaban restando muchos apoyos a Podemos.
¿A qué hora, Juanma, y no me digas ya que con el escrutinio avanzado, pero a qué hora el ambiente en Ferraz se empezaba con las encuestas? En el minuto 1. Desde el principio, al llegar. Tan pronto como llegamos, muy pocos minutos después del cierre de los colegios electorales, apareció ese primer sondeo del canal 24 Horas. En el mismo momento en el que apareció... Era el de GAT3 para ellos. Exacto. Comenzaron los aplausos. De hecho, empezaron a subir alguna cerveza para, para la militancia. En el mismo momento ya las sensaciones eran muy buenas durante todo el día, pero te lo comentaban, que sabían que iban a evidentemente ser el partido más votado y que iban a arañar bastantes votos a Podemos. Pero cuando ya salió ese primer sondeo que les daba entre 119 y 123 escaños, se les desató la euforia y algunos rostros conocidos, por ejemplo Cristina Narbona nos comentó fuera de micrófono que había que esperar, la ministra de Sanidad también, etcétera, pero ya veías que se estaba esperando que esas sensaciones buenas, esas sensaciones positivas fueran a más y más. Es curioso porque aquí un servidor ha estado negando, le he negado el pan y la sal a Tezanos, pero también a Narciso Michávila, el director de GAT3, durante toda la campaña. Es que me acordaba también ayer, y lo veíamos a través de la red social Twitter, que la encuesta a pie de urna de junio del 16, las segundas elecciones que se tenían que repetir, en las que Mariano Rajoy ganó con holgura, entonces, a esa hora, a las 8 en punto, se decía en junio del 16 que Podemos había sacado más votos que el Partido Socialista. Es decir, que había sorpaso y que la suma de escaños de la izquierda iban a desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Por eso ayer, yo, por ejemplo, no lo voy a negar, yo me encontraba entre los escépticos con la encuesta de GAT3 para Televisión Española. Es que al final los contextos puntuales determinan variaciones muy grandes y creo que en el caso de Andalucía, teniendo en cuenta los numerosos casos de corrupción y el hartazgo que había en torno al Partido Socialista tras muchos años, hizo que se movilizase el votante del centro derecha y que irrumpiese con muchísima fuerza a Vox. Pero si eso se extrapoló en clave nacional y quizás el contexto andaluz no era el mismo que en el resto de España. Pero yo te he dicho las encuestas de junio. Sí, lo sé, pero que también es cierto que a Tezano se le ha atacado mucho a raíz de que su predicción en Andalucía fue totalmente errónea. Es correcto. Y creo que quizás, aunque es cierto que se equivocó bastante el CIS, creo que se sobreestimó la fuerza de Vox en el resto de España basándose en la clave andaluza. Basándose en la clave andaluza y también en los miles de asistentes a los actos. Eso siempre lo hemos dicho, de qué manera se traducían votos y escaños, 3.000, 4.000, 5.000 asistentes, que ahí van los tuyos, los que te van a votar sí o sí. ¿Cómo se traduce eso en votos y en escaños finalmente, el día de las elecciones? Una cosa, Patricia, que ha quedado, y Juanma, que ha quedado demostrada, creo que desde la transición, cuando ha habido una participación alta, siempre ha ganado la izquierda, cuando ha habido menos participación, pues han ganado los partidos de la derecha. Juanma menciona Andalucía y es que las autonómicas andaluzas de diciembre hay que decir que muchos socialistas se quedaron en casa. Pero por que la gente de Vox estaría movilizada, que es verdad, pero el socialista que igual estaba enfadado por la deriva de Sánchez, por la corrupción en Andalucía... Y que no encontraba alternativas. Dice, me quedo en casa. Exacto. Tampoco tenía el miedo de Vox, que ahora sí lo han tenido, porque Vox en todas las encuestas estaba entre 0 y 1 y dice, bueno, pues no me gusta ninguno, me quedo en casa. Ahora sí que está demostrado que una alta participación ayer, 75%, siempre va a beneficiar a los partidos progresistas. Por eso el socialismo, yo creo, durante toda su campaña se ha obsesionado con dejar claro que hay que movilizar, que hay que votar, que tu voto cuenta, que cuente. Yo creo que era un poco esa la intención, que en Andalucía no se repitiera lo mismo ahora en las generales y que el votante de izquierda saliera a la calle y fuera a las urnas a votar. Patricia, ¿percibiste ayer en la sede del Partido Popular en algún momento, aunque fuese off the record, pero tú no lo vas a contar, que líderes del Partido Popular achacasen el mal resultado del PP a la irrupción de Vox? Sí. Desde el principio ese era el argumento. Hablamos con algunos líderes del partido, sin decir quiénes eran que vinieron a hablar con nosotros, nos pidieron que dijéramos fuentes del PP y sí que hablaban de la fragmentación de la derecha. No mencionaron Vox, pero sí hablaban de unas nuevas formaciones o de una desviación del voto hacia otro partido. ¿De quién va a ser? De Vox. Ciudadanos ya estaba hace unos años cuando en 2016 no se había movido tanto el voto hacia Ciudadanos. Evidentemente, la nueva formación que entra nueva en el Congreso es el partido Vox y es el que presuntamente se ha llevado muchos o casi todos los votos que le han faltado al Partido Popular anoche. Pero yo no estoy del todo de acuerdo, aunque esa es la versión popular. Yo creo que muchos votantes que ha perdido el PP se le han ido a Ciudadanos desde el punto de vista de que
Pablo Casado ha intentado endurecer la línea del Partido Popular. ¿Y para qué quieres un sucedáneo si ya tienes el auténtico? ¿Para qué quieres...? Aparte, cuando el Partido Popular no puede presumir de una línea que cuando ha tenido capacidad y escaños, como dijo Santi Abascal en el palco, para poder llevarla a cabo, no la ha llevado a cabo como tal. Por tanto, no es creíble ese viraje más hacia la derecha. Creo que Ciudadanos, en el momento en el que se posiciona tan radicalmente junto a PP y junto a Vox, y en el que deja muy claro no vamos a pactar con el Partido Socialista, parte de esos votantes de centro-derecha del Partido Popular que no consideran una opción a Vox o que el discurso del miedo puede haber calado en ellos, puede haber tendido hacia Ciudadanos más que hacia Vox. Yo tengo una reflexión, si me permitís. El PP se ha basado en esta campaña, ha cambiado de candidato, Rajoy tras la moción de censura se va del partido, hay cambio de candidato, hay cambio en las listas, hay cambio en los mensajes. Mi pregunta es, ¿no lo ha conseguido su intención de sumar votos ni sumar escaños? ¿Habría sido diferente con Soraya Sáenz de Santamaría? ¿Qué creéis vosotros? Sí. ¿Que habrían sumado más? Yo creo no habrían perdido. Creo que la estrategia electoral que ha llevado a cabo el Partido Popular de intentar, nosotros somos la auténtica derecha, Vox simplemente está imitando lo que nosotros siempre hemos sido, creo que no es creíble para el votante que realmente puede verse seducido por esa idea, porque sabe que no es real, que esa vía la representa únicamente Vox, y todo el votante que se ha ido hacia el centro, hacia Ciudadanos, el que se ha quedado en casa y no ha participado, creo que Soraya sí lo habría aglutinado. Ojo, que Soraya tiene otros muchísimos defectos, no voy a ensalzarla precisamente, pero creo que en cuanto a aglutinar voto, creo que lo habría, sobre todo también porque muchas de las caras actuales del PP son desconocidas para el votante tradicional de centro-derecha, y eso a lo mejor les seduce menos que aquellos en los que ya lleva tiempo confiando o le puede haber convencido previamente. La estrategia es que es verdad, en ese sentido de Pablo Casado no ha sido la más acertada porque le pasa un poco lo que al Partido Socialista con Podemos hace unos años. Entre el original y la copia siempre vas a quedarte con la original. El PSOE jamás podría ganar a Podemos por la izquierda de la misma manera que el PP nunca va a ganar por la derecha a Vox. Hablas antes, Juanma, del trasvase de votos. Tengo aquí la aplicación del Ministerio del Interior, la que ayer seguíamos todos los datos. Partido Popular, 7,9 millones de votos en el año 2016. Ayer, 4,3, es decir, ha perdido 3,6. Y es que ha sido un trasvase totalmente científico. ¿Dónde se han ido esos votos? Ha perdido 3,6. Pues 1 millón a Ciudadanos, que hace 3 años sacaba 3,1 y ahora 4,1. Y los otros 2,6 pero yo no creo que son los que ha sacado Vox. Pero yo no creo que... Tal cual. Es más, yo creo que ese millón adicional de Ciudadanos evidentemente le tiene que venir vía PP, en su mayoría, pero estoy convencido de que algunos más, porque Ciudadanos ha perdido todo votante socialista desencantado que se haya podido en algún momento pensar que puede ir hacia Ciudadanos porque quería castigar al Partido Socialista, ya sea por la posible corrupción, ya sea por los pactos con según quién, etc. Cuando Ciudadanos le ha dejado tan claro que su voto va a ir de la mano de PP y de Vox, ese votante de centro-izquierda no puede plantearse realmente acudir a Ciudadanos. Por tanto, creo que Ciudadanos ha expulsado a todo ese votante y lo ha rellenado con votante desencantado del PP, pues que seguramente es superior algo a un con lo que millón, no más de contábamos un millón. nadie, con eso no contábamos nadie. Todo el mundo le daba, o al menos en nuestro entorno, no tanto en las encuestas, vamos, una caída histórica para Ciudadanos, histórica en su breve historia que tiene, pero es verdad que nadie contaba con que se iban a rellenar esos votos, esa huida de vuelta al PSOE, lo iban a rellenar con la huida del Partido Popular. ¿Eso lo achacáis al debate televisivo? Es decir, Rivera el primer día se impone en Televisión Española, ya el segundo día casi todos los analistas incidían en que su papel fue un poco sobreactuado, que el primer día sorprendía con esa foto de Torra con Pedro Sánchez en Pedralbes. Sin embargo, el segundo día ya los cuatro como que trataban de mantener el tipo y de no perder escaños. Tú has dicho, y es verdad, que el hecho de que la ejecutiva de Ciudadanos aprobase que en ningún caso vamos a apoyar a Pedro Sánchez, eso ya te cierra la puerta a antiguos votantes del PSOE, o seguramente a la mayoría, pero es verdad que un PP, el de Casado, que estaba compitiendo con Vox por la derecha, se ha llevado 1 millón de votos. O sea, no podemos decir tampoco que la estrategia Rivera le haya salido mal. Ahí están los datos. Cerraba la puerta por un lado, pero la ha abierto por otro. Totalmente. 1 millón de votos del PP. ¿Pero ahora qué? A Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ha salido beneficiado y, como estoy totalmente de acuerdo con Patricia, yo era de los que pensaba que Ciudadanos no iba a sacar ni de lejos este resultado. No, ni yo. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué alternativa se le queda? Ya se le ha cerrado totalmente la vía hacia la izquierda, solamente le queda la vía hacia la derecha. ¿Realmente va a ser capaz de vencer al PP, de hacer ese sorpaso definitivo y capitalizar todo el voto? Yo no lo creo. Juan Manuel? No lo creo. Como no haya una agrupación de la derecha,
está claro que Ciudadanos yo tampoco creo que vaya a superar nunca al Partido Popular. Entonces, lo de ayer... Es un voto clásico, un voto... lo hablábamos antes fuera de cámaras, que el Partido Popular muchas veces le votan personas que llevan toda la vida por tradición votando a ese partido y que haga lo que haga, le va a seguir votando. Da igual. Y ese voto se va a quedar ahí permanente, yo creo. Pero ha perdido 3,6 millones de votos el PP. Pero sigue teniendo una buena cantidad de votos. Sigue siendo el más votado de la derecha. Yo no estoy tan seguro, no sé, todo puede pasar ahora. Ciudadanos, la tesitura que tiene en estos momentos es no va a entrar en el gobierno de Sánchez porque el PSOE no lo quiere y porque ellos han prometido por activa y por pasiva que no lo iban a hacer, pero la tesitura, y tendrán que elegir, es me abstengo el día del debate de investidura para que al menos esté el PSOE solo, porque si no te abstienes y votas en contra, van a necesitar las condiciones y el chantaje de Podemos. Tiene que plantearse mucho su estrategia a partir de hoy, porque yo creo que está en un lugar relativamente similar al que pudo estar Podemos en 2015, que creía que podría aspirar a superar al Partido Socialista porque se quedó cerca y intentó sacar, a 200.000 votos, que no es nada. Sí, no es nada, pero la ley electoral también prioriza que el voto de ciertas provincias le va a salir siempre beneficio al Partido Popular. Ahora mismo Ciudadanos, si pretende ejercer de el líder del centro-derecha y sobrepasar al Partido Popular, creo que a corto plazo le está funcionando, pero a largo plazo no le va a salir bien. Creo que Ciudadanos es un partido que podría ejercer como partido liberal, un partido que basase su programa, su estructura más desde un punto de vista económicamente liberal y que en algunos momentos con algún partido socialista, no el actual desde luego, pero con algún partido socialista, hacer pactos puntuales, un partido muleta que evitase la entrada del independentismo como factor decisivo. Si ese partido, ya sea con PSOE, ya sea con Partido Popular, ejerce de balanza y evita que los nacionalistas tengan el poder que realmente tienen para decidir en los gobiernos, etcétera, yo creo que ganaría muchos más apoyos a medio plazo que si intenta pasar al Partido Popular, que nunca lo va a terminar de conseguir, y más encima teniendo en cuenta que Vox tampoco ve con muy buenos ojos a Ciudadanos. Pero yo veo a Rivera, perdón Patri, ahora con todas las ganas de ser el líder de la oposición. Sánchez va a ser presidente del gobierno, entienden en Ciudadanos que mejor en solitario que de la mano de Podemos, y Rivera va a tratar de ir erosionando al Partido Popular desde la oposición. Pero la realidad es que no es el líder de la oposición. No, por escaños no. No, claro, sería Pablo Casado. Anímicamente. Yo os quería apuntar que no hay que olvidar que por comunidades, en muchas de ellas, Ciudadanos ha pasado al Partido Popular. El Partido Popular en muchas comunidades clave está en tercera posición. Ciudadanos por encima. Navarra, por ejemplo. Navarra ha perdido a Maroto, ha perdido a Galicia... Maroto se ha quedado sin escaño. Eso creo que es la clave, porque dices tú, anímicamente, Pablo Casado se considera el líder de la oposición. Yo anímicamente... No, Rivera. Perdón, Rivera, sí. Yo anímicamente me puedo considerar Mister Universo, pero no lo voy a ser, porque yo anímicamente me lo considero. No. Donde se va a ver la diferencia, donde se va a ver realmente es en las autonómicas y municipales. Yo creo que ahí sí que si Ciudadanos sigue pasando al Partido Popular, ahí sí que Pablo Casado no podría aguantar al frente del partido y que tampoco podría, desde luego, presentarse como el hombre en torno al cual tiene que girar la derecha. A ver si dentro de 4 semanas vamos a estar hablando de que efectivamente Pablo Casado, el breve. Bueno. Yo creo que un candidato nunca va a dimitir en una noche electoral, pero tras unos días de calma podrían hacerlo, así que yo creo que esta reunión la tendríamos que tener después de las autonómicas, donde que yo creo, igual que Juanma, que Ciudadanos tendrá más votos que el Partido Popular en sitios clave de nuestro país. Y ojo, Pablo Casado, ¿dónde puede acabar si eso ocurre? Es que esta mañana lo hablaba con Rafa Núñez Huesca. Yo creo que el hecho de que las autonómicas sean tan pronto no le beneficia a Casado. Lo que a Casado le interesaría es aguantamos el chaparrón y tratamos de reconstruir a medio o a largo plazo, y ya las siguientes elecciones Dios dirá, pero al menos vamos a tal. Y entonces, en este momento queda solamente un mes. Es verdad que puede tratar de agitar. Los que han votado a Vox no han servido para nada, tienen que volver al Partido Popular. Pero estaría otra vez haciendo la estrategia de estar llamando a la puerta de los votantes de Vox y no ofrecer nada más que tenéis que volver al PP porque es vuestro partido natural. Eso por un lado. Por el otro lado, si el señor Rivera saca más que él, quizá tengamos que estar hablando de que la presidencia y el liderazgo de Casado no ha durado ni siquiera un año. Y ojo que el Partido Popular se queda en una situación bastante delicada, porque ¿quién es la alternativa en tal caso? Evidentemente todo apuntaría hacia Feijóo, porque es la única cara visible fuerte dentro del propio partido, teniendo en cuenta que Cospedal
y Soraya ya está totalmente fuera. Entonces, ahora mismo el Partido Popular está en una situación muy delicada porque necesita refrendar su posición en las autonómicas y municipales, porque incluso desde el punto de vista interno hay un desierto muy amplio si comienzan a caer los líderes actuales. Juanma, seguro que lo escuchaste porque lo escuchamos todos a través de la tele. Los simpatizantes del Partido Socialista que estaban en la calle en Ferraz gritaban con Rivera no. Sí, se escuchaba bastante bien. Hombre, hay que tener en cuenta... ¿Cómo reaccionó Sánchez? ¿Se reía? Sánchez lo que no quiere es cerrarse ninguna puerta. Ni Rivera tampoco. Pero él contestó, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Contestó a esos Ha quedado cánticos. claro, pero yo cuando estaba abajo, creo que lo decía con una sonrisilla, como ha quedado claro, ha quedado claro. Y luego viéndolo en televisión ya posteriormente, creo que lo que no quería es que se insistiese más en ese tema, porque él ahora mismo tiene unas autonómicas y municipales, sabe que mucho votante del Partido Socialista en feudos como Extremadura, en feudos como Andalucía, no ven desde luego con simpatías ciertas alianzas con los nacionalistas, y él no va con el fantasma de las autonómicas y municipales tan cerca, desde luego no se va a sentar mañana con Otegi. Entonces yo creo que él pretende mantener esa incertidumbre o esas... Está en una situación de poder. Es que él con 84 diputados, ya se creía Kennedy, pero es que en este momento ya tiene la legitimidad y el respaldo de las urnas. Ahora 122 tiene, si quisiera, sumar con Ciudadanos, si quisiera, aunque solo fuese la abstención, y puede elegir en el arco parlamentario. Yo creo que, de verdad, por más que Tezanos lo dijese, había mucho nerviosismo en la recta final de campaña del PSOE, porque estaban agitando constantemente el fantasma de Vox. De hecho, para mí el cántico más llamativo de la noche, con mucha diferencia, fue el de Viva España y Viva el Socialismo, que se cantaba también. Pues ese no lo escucho yo, Juan Manuel, pues me alegro escuchar eso. Pues ya te digo yo que se escuchó y se cantó más de una vez. Lo escuché, sí. Y de hecho, para mí es muy llamativo porque era una especie de reivindicación de muchos simpatizantes del Partido Socialista que tampoco les gusta ser esclavos de Torra, de Puigdemont, de Rufián, de Otegi, y que querían decir, mira, este resultado nos da una fuerza por la cual vamos a poder soltar muchísimo lastre. ¿Cuántas banderas de España viste, Juan Manuel? Alguna vi. ¿Alguna? Vi banderas del PSOE, las principales, vi banderas de Arcoiris, del colectivo homosexual, y vi también banderas de España. No vi 300, pero vi alguna. Y hablando de cánticos, ¿sabéis lo que sí se escuchaba en el Partido Popular? El silencio. El silencio, me la has quitado. Quería señalar hacia arriba. Bueno, y los mariachis. Los mariachis mandados por Forocoches. Magnífico, magnífico aquello. Patricia Tenorio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Juan Manuel. Un placer. Nos vamos a la publi, a la vuelta. José Javier Esparza. Son casi las 7 de la tarde, seguimos en la redacción abierta y se incorpora José Javier Esparza, historiador y director Torres? del Gato al Agua. Muy bienvenido. Bien hallado. Bueno, Vox ha sido el tema no de ayer, de la noche electoral, ha sido el tema de toda la campaña y la precampaña. Prácticamente se cuela en la agenda informativa y en la agenda política desde las pasadas elecciones autonómicas de Andalucía. Todos barruntábamos, y yo de manera equivocada, lo tengo que reconocer, lo he dicho ya varias veces y lo seguiré repitiendo. ¿Cuál sería el techo de Vox? Igual todavía no ha tocado techo, pero muchos creíamos que ayer irrumpiría en el Congreso de los Diputados con muchos más de esos 24 escaños que finalmente cosechaba. José Javier Esparza, ¿tú qué te esperabas? ¿Cuáles fueron tus reacciones cuando viste ya el escrutinio al 10, al 15, al 20%? Bueno, la movilización tiene la ventaja de que galvaniza a los tuyos y tiene también la desventaja de que moviliza a los contrarios, ¿no? Y al mismo tiempo tiende a crear una impresión equivocada, una ilusión óptica, ¿no? En el caso concreto de Vox, es un partido que ha crecido de forma exponencial sobre la base de problemas reales de la sociedad española y de un descontento real de buena parte de la sociedad española. Tanto esos problemas como ese descontento han agigantado su dimensión, su presencia en la vida pública, pero una cosa es la presencia en la vida pública, es decir, lo que se mueve en redes, en medios de comunicación, etcétera, y otra cosa es lo que finalmente pesa en la determinación del español de a pie, ¿no? En ese sentido, creo que el mundo político, periodístico, etcétera, vive en un microcosmos que no siempre es reflejo del mundo en general, ¿no? Al PSOE le ha funcionado muy bien la movilización de todo su electorado sobre el argumento manifiestamente falso de que venía la extrema derecha. Eso ha movido muchísimo voto de la izquierda que de otra forma quizás se hubiera quedado en casa. Es también causa
del descalabro de Podemos y de que buena parte de su voto haya ido al Partido Socialista, y Vox ha quedado en una posición que objetivamente, si miramos con perspectiva, es estupenda. Son 24 escaños, llega ahí con la hostilidad masiva de la gran mayoría de los medios de comunicación. A pesar de todo eso ha sabido, en fin, encontrar un hueco, y el problema se le plantea ahora, porque en el actual escenario la impresión que da es que Vox se queda como algo así, como el lado derecho del PP. Por tanto, como algo que tarde o temprano está llamado a reintegrarse en el PP o en otro PP, o a suceder al PP. Con lo cual, bueno, será un experimento interesante, pero me parece que Vox podría haber dado mucho más de sí. Creo que es muy posible plantear cuestiones sobre errores de campaña, luego errores de estrategia, te voy a etcétera, preguntar pero por en todo ello, caso sí. el hecho objetivo es que tiene 24 diputados y además 24 personas de mucho relieve. Santiago Abascal, esto es lo que decía una vez finalizado el escrutinio. Esto es solo el principio. Que a pesar de la demonización del mensaje de Vox, a pesar de los insultos sistemáticos que se han lanzado contra nosotros y contra todos vosotros, por sentir y pensar conforme a vuestros valores y como os han enseñado en vuestras casas, a pesar de la manipulación sistemática de nuestro mensaje por parte de los medios de comunicación, a pesar de todo eso, aquí estamos con 24 diputados y se ha producido verdaderamente un milagro. Es increíble que con todo eso hayáis llegado hasta donde lo habéis hecho. Esto es solo el principio y, como suele decir nuestro compañero Javier Ortega, bienvenidos a la resistencia. Bueno, pues ese es ahora el lema de Vox, bienvenidos a la resistencia. No sé en qué medida, José Javier, esto puede suscitar entusiasmo entre el votante español, como una especie de cruzada, ¿no? Va a depender de lo que hagan en el Congreso de los Diputados a partir de ahora. Hay que decir, no obstante, que esto todavía, el proceso todavía no ha terminado, es decir, terminará el día después de las elecciones autonómicas. Entonces sí que se habrá recompuesto el mapa de poder completamente, ¿no? Seguramente del guión escrito el 1 de junio de 2018 fue, ¿no?, cuando Rajoy entregó el poder a Pedro Sánchez, porque se lo entregó tal cual. Lo único que no estaba escrito en ese guión era la aparición de Vox. Todo lo demás probablemente sí. Y ahora tiene una oportunidad Vox inmejorable para demostrar que tiene una personalidad propia. ¿Qué cosas no ha podido hacer Vox bien en la campaña electoral? Se habla mucho de la copia del modelo Trump, de la estrategia que siguió el que hoy es presidente de los Estados Unidos, de basar su campaña exclusivamente en las redes sociales. Aquí, después del tiempo pasado, aquí estamos toreando a toro pasado, al menos yo, es evidente que el pueblo español no es igual que el pueblo norteamericano. A Trump le fue muy bien con la campaña en redes sociales, pero yo creo que es evidente que hay un público español que está fuera de las redes sociales, seguramente público mayor, que escucha la radio o que ve la televisión, las grandes cadenas. Si tú no estás ahí, parece que tu mensaje no va a llegar. Vamos a ver. A Trump le fue muy bien su estrategia por dos razones. Uno, porque existía previamente una pauta de consumo de información en el público que era fundamentalmente cibernética. Es decir, en los Estados Unidos, y además en aquella época ya había la redacción abierta aquí, íbamos viendo los medios de comunicación alternativos que le hacían la campaña de Trump. En los Estados Unidos existe una miríada de páginas web de información, unas más respetables, otras menos, pero en todo caso de información que podían estar en sintonía con el mensaje de Donald Trump. Eso aquí no ocurría. Esos digitales alimentaban la reflexión de la información de un campesino de Milwaukee. Aquí no hay un mundo digital que alimente la reflexión de un campesino de Tomelloso. O sea, no tiene nada que ver. Es un mundo enteramente distinto. Dos, y muy importante, el mensaje de Donald Trump, tal como estaba formulado, podía perfectamente ser aceptado, digerido y sostenido por gente de todas las clases sociales. Eso aquí no ha ocurrido con el mensaje de Vox, que teniendo la posibilidad de ofrecerse como una alternativa desde el punto de vista social, que queda un discurso transversal, no lo ha hecho y se ha mantenido un discurso muy específicamente de derechas. Los dos factores son muy importantes. El primero,
marca la diferencia entre unas estrategias y otras, porque es como en la guerra. O sea, la estrategia en sí misma no es buena o mala, depende de cómo se adapte al terreno en el que combates. Si se adapta mal al terreno en el que combates, la estrategia es mala, por brillante que sea la ocurrencia. Bueno, les pasó a los italianos con el tema de la guerra célere, la guerra relámpago en la guerra civil, ¿no? Cuando se empeñaron en hacer un ataque de guerra relámpago en Guadalajara. Y Franco les dijo, no, pues es que esto aquí no funciona así. Se empeñaron y Franco les dejó estrellarse. Hacía falta mejores carreteras, mejores puestos de avituallamiento, hacía falta un terreno distinto para que una estrategia brillante fuera eficaz. Bueno, pues aquí ha ocurrido un poco lo mismo, el terreno es otro. Y en segundo lugar, y desde el punto de vista social. Yo no sé si por querer diferenciarse de los movimientos de derecha alternativa en Europa no han buscado ese voto, a entenderlos, ese voto obrero, ¿no? Pero el hecho es que ahí también les ha faltado el público, ¿no? José Javier, el viernes pasado en El Gato al Agua, en el cierre de la campaña, no sé si te acuerdas, pero cuando intervenía Daniel Rodríguez Asensio y desgranaba uno a uno los programas económicos de los 5 grandes partidos, cuando acababa con el de Vox, yo te pregunté, a propósito del futuro de Vox, ¿va a tener que cambiar su programa económico? ¿No hacer un programa netamente liberal en el que se vea más representado el empresario que el obrero? Y tú me respondiste que Ismael el del Pladur se tendría que sentir más representado, que habría cosas de ese programa económico que hay que cambiar. Efectivamente. Sí, lo sigo pensando, claro, que quiero... no digo que esa haya sido la causa de lo que ha ocurrido ayer, ¿no? Pero me parece que en cuanto a la proyección futura del partido, sí, hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que contra lo que pueda parecer la asimilación derecha, poder económico, izquierda, clase trabajadora, solo es una flor retórica, ya no es verdad. O sea, Pedro Sánchez es el candidato del sistema desde el principio. Por eso Rajoy le entrega el poder, en lugar de dimitir y convocar elecciones, y la historia de España habría sido distinta. No, le entrega el poder. Y Pedro Sánchez promete a todo el mundo dos cosas que ha ido cumpliendo. Cuando digo a todo el mundo, me refiero a todo el mundo que manda. Uno, neutralizar a la izquierda radical, y lo ha conseguido. Y dos, calmar al separatismo catalán, y ya veremos si lo consigue o no lo consigue, pero en todo caso es el candidato del sistema, conviene no olvidarlo. Es decir, eso que se llama el IBEX, que en realidad no es el IBEX, es una cosa mucho más complicada, su candidato es Pedro Sánchez, y está consiguiendo más o menos. Es muy interesante el tuit que le ha puesto, creo que es un tuit, la ex secretaria de Relaciones Exteriores de Macron, Loiseau creo que se llama, creo recordar, ¿no? Dice que es el momento de que los progresistas se unan. Ella quiere un gobierno PSOE Ciudadanos, ¿no? Que es el gobierno del globalismo. Pedro Sánchez es el candidato de eso, ¿no? ¿Y crees que Ciudadanos, después de que la Ejecutiva... Perdón, termino. ¿Sí? Por tanto, si Vox cree que con un programa económico adecuado al mundo empresarial va a conseguir que la gran empresa le apoye, creo que se equivoca, porque la gran empresa sabe que puede conseguir esas cosas mejor o peor, están, ¿no? Claro, con los que ya están. A propósito de Ciudadanos, hace un mes la Ejecutiva anunciaba bombo y platillo que en ningún caso harían a Pedro Sánchez presidente. Hace 3 años dijo lo mismo de Rajoy y luego, cuando hubo repetición de comicios, apoyó a Rajoy y lo hizo presidente del gobierno. El IBEX o los grandes poderes, sin duda que les interesa más un gobierno PSOE con Ciudadanos que uno de PSOE con Podemos y separatistas. Eso no hay que ni siquiera que decirlo. Ciudadanos, ¿qué postura va a hacer finalmente? Es decir, ¿abstención para que el PSOE gobierne en solitario? ¿O crees que Rivera tiene la tentación de formar parte de ese gobierno? Que de momento no lo parece, porque Carmen Calvo ha dicho que quiere un gobierno en solitario. Yo no creo que hoy por hoy, y a falta de ver lo que pasa en las autonómicas y municipales, Albert Rivera quiere entrar en el gobierno, porque sería quemarse de una forma bárbara. Claro. Y él se considera legítimamente alternativa a Pedro Sánchez, ya sea como cabeza de un centro derecha reconstituido en torno a él, en torno a Albert Rivera, lo que me parece que sería un poco, en fin, sobredimensionado, pero bueno, la ambición es libre, o dos, como una alternativa del sistema frente a un Pedro Sánchez que a pesar de su victoria sigue siendo un tipo demasiado leve y demasiado en manos de la izquierda, aunque Pedro Sánchez tiene una gran capacidad de reinvención, porque fundamentalmente es un hombre de poder, no es un hombre de ideas, ¿no? Va a tener que decidir Albert Rivera en función de de los próximos acontecimientos, pero es verdad que hasta el momento no le ha salido mal. Es decir, la estrategia de decir bajo ningún concepto pactaremos con el PSOE le ha servido para, con toda seguridad, recuperar mucho voto que de otra forma se habría ido a PP y Vox, ¿no? José Javier, volviendo a Vox, la estrategia de no ir a los grandes medios de comunicación. Vox desde el principio
ha situado, yo creo que con razón, a los grandes medios como enemigos del pueblo español. Hay una casta periodística que están al servicio del poder, pero eso es una cosa, y otra es que tú no quieras asistir a esos debates para poder al menos rebatir las cosas malas que van diciendo sobre ti. Sí, yo creo que es un error, quiero decirme, pero bueno, en fin, en Vox tendrán con toda seguridad estrategas mucho más brillantes y profundos que yo, ¿no? Pero visto desde aquí, a mí me parece que ha sido un error. Esta noche hemos invitado a gente de Vox al Gato y no ha querido venir. Y otros a los que hemos invitado de Vox han dicho que es que no les han dado permiso para venir. Ellos sabrán lo que hacen, pero con toda seguridad lo saben, y ya digo que seguro que son mucho más brillantes que un servidor. Pero el hecho es que, desde mi punto de vista, dada la conformación en España de la comunicación pública, eso les aísla de una buena parte de la opinión. El tema de los carteles. Semana Santa estuve en Sevilla, no vi un solo cartel de Vox en la calle. De Actúa, del partido de Gaspar Llamazares, que nos ha sacado un escaño. Bueno, aquí mismo, en la sede de Intereconomía, toda la calle. Ahí está, sí, usted no lo puede ver, pero ahí en la esquina hay uno. Es que están aquí y en la calle en la que viven mis padres en Sevilla estaba también lleno de carteles. ¿No da la sensación, si tú no estás en la calle, lo que es la campaña clásica, de que la gente también puede decir, bueno, pues son un partido marginal, solo están en las redes sociales y no están en la calle haciendo campaña como el resto de los grandes partidos? ¿O esto es una tontería? Bueno, vamos a ver, lo que es una conclusión un poco apresurada quizá, porque efectivamente Llamazares está por todas partes, menos en el Congreso, si no me equivoco, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora, yo creo que hay otras formas de presencia, aparte de las clásicas, ¿no? Vox al final tiene 2,5 millones de votos, son muchos votos, ¿eh? O sea, ha llegado a mucha gente, ha conseguido llegar a mucha gente, y ahora la apuesta es a esa gente que tienes conservarla, es decir, que no se te pinche el globo, y dos, aumentar tu suelo. Y eso solo se puede hacer a partir de ahora con una tarea en el Congreso de los Diputados permanente, bien pensada, una estrategia bien pensada a largo plazo que presente a Vox como una alternativa de poder real, es decir, a alguien a quien se puede votar para que gobierne. Y bueno, es desde mi punto de vista su principal reto ahora, ¿no? En un mes tenemos las autonómicas. Y eso, por cierto, les va a exigir además más presencia pública, quieran o no. Autonómicas, municipales, europeas. Rápidamente, Esparza, ¿qué crees que va a sacar Vox ahí? Esta noche vamos a sacar las cifras en el gato al agua del poder autonómico, porque si se ve por autonomías, la posición del PSOE es muchísimo más débil de lo que parece. Y ahí a lo mejor deberían plantearse Vox, PP, Ciudadanos, incluso los tres, llegar a pactos. Los tres juntos va a ser muy difícil que lleguen a pactos, pero 2 y 2 sí que es posible hacerlo, porque en ese caso la suma evidentemente iba a restar al PSOE buena parte de su poder territorial. En las grandes ciudades no lo sé, porque depende mucho de la personalidad del alcalde, ¿no? Hay sitios donde la gente vota a un alcalde del PSOE aunque no sea socialista. No le vota porque sea socialista, le vota porque es la persona en concreto, ¿no? Y en las europeas, en cierto modo, van a ser una buena reválida, porque hay que recordar que son elecciones de circunscripción única, por tanto la proporción de votos... Los votos cuentan igual. Sería muy distinta, ¿eh? José Javier Esparza, muchísimas gracias. Te vemos esta noche en el Gato, sí, señor. 10 menos cuarto de la noche. Ahí estamos, con el mejor análisis de toda la jornada electoral y de las consecuencias. Pues no se lo pierdan. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta, David Felipe Arranz. Seguimos en la redacción abierta. David Felipe Arranz se incorpora. ¿Qué tal, querido? Muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué lunes post? ¿Lunes negro? Lunes, lunes de continuidad. Bueno, la vida sigue, ¿no? La vida sigue igual, La ¿no? vida sigue Casi, igual. que diría Julio Iglesias. Y se han equivocado todos los pronósticos. Yo el primero, y lo vuelvo a decir, no se me caen los anillos por reconocerlo. Cuando uno se equivoca, he perdido 2 apuestas, no una, 2. ¿Ah, sí? Ya ¿Y se han con cobrado Rafa Núñez? ¿Con Rafa Núñez? Sí, con Rafa he perdido una. ¿Ah, sí? ¿Y qué había dicho Rafa Núñez? De hecho, lo que más me duele Eso de Rafa es haber perdido una apuesta con Rafa, no tanto tener ahí a Pedro Sánchez en la Moncloa. Me parece muy doloroso. Porque Rafa es de los que luego te restriega las apuestas. Rafa, dice, que es mala persona, muy mala persona. No digas eso, que luego en las redes aparece todo. Yo lo digo, Rafa es muy mala persona y se encarga de recordarlo y de hurgar en la herida. Pero bueno, le llevaré a cenar, que falta le hace al señor. Es muy buen chaval, no digas eso. Don David, cuéntamelo. Sé que usted es un gran lector del diario ABC. Entre otros. Hoy la prensa conservadora, a mí me gusta hacer este análisis, la conservadora liberal, es decir, la que está siempre en la órbita del Partido Popular, la que tradicionalmente ha estado cerca de Génova 13,
hace el siguiente análisis. Por un lado están los que culpan a Vox, señalan a Vox como artífice de la división, de que las fuerzas del centro derecha pues no hayan sumado escaños suficientes para echar al señor Pedro Sánchez de la Moncloa. Por otro lado están, con los que yo estoy más de acuerdo, que también están dentro del propio diario ABC, por ejemplo el señor Hughes, los que dicen, bueno, esto es una dinámica. En 2011 el PP sacaba 186 diputados, una mayoría absoluta, para poner boca arriba y patas abajo este país, cosa que no se hizo, y vemos que 8 años después el PP tiene 66 escaños. Aquí habría que señalar a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría haber despojado de cualquier contenido ideológico el PP, haber renunciado a la batalla ideológica y cultural contra el progresismo. ¿Te parece primero que veamos el artículo de Hughes y lo comentamos? Vamos a ver a Hughes, vamos a verlo. Si hace 15 años nos hubieran dicho que Santiago Abascal iba a ser considerado fascista, un enemigo a batir, una anomalía del país y un apologista del odio, mientras que Otegi se homologaba como interlocutor político, no lo hubiéramos creído. Sacar 2,5 millones de votos es una proeza para Vox, un partido que ha tenido 2 obstáculos colosales: la campaña mediática en contra y la ley D'Hondt. La derecha no la ha dividido Abascal, la derecha se ha dividido siguiendo los estrictos designios de Rajoy, que abrió la puerta a liberales y conservadores. Unos años después, ahí están unos y otros, la voluntad de que casi 3 millones de españoles abandonasen el 28 de abril sus creencias y posiciones políticas sin más, ha sido una demostración de la idea que tiene de democracia la derecha mediática. Los que sabían lo que estaba en juego, los nacionalistas vascos, han reaccionado. Vaya si han reaccionado. Esto no molesta a la izquierda ni a la hegemonía periodística, que admite todos los nacionalismos en España, menos el español. Me encantan los artículos de Hughes porque se puede estar de acuerdo o no, pero cuando ves que una persona escribe siempre jugándosela, es decir, hay algunos columnistas que al final siempre acaban metidos en algún burladero. Y hay otros que, aunque tú puedas o no estar de acuerdo, sabes que lo hacen a pecho descubierto. Y yo creo que este es el caso de Hughes. Y hay un tercer grupo, que es el que a mí no me gusta nada, que son los que viven del pesebre, que son periodistas... Bueno, están en el primero, ¿no? Que siempre se meten dentro de un burladero. Periodistas... Yo me refería a eso. No, pero periodistas que cotizan y reciben pasta de los partidos políticos. ¿Eso existe, don David? No rompa usted las ilusiones. Lo sabemos, este joven periodista. Lo sabemos, lo que pasa es que es verdad que afortunadamente, a medida que van sucediéndose los avances y las investigaciones y la transparencia, pues ya aquellos periodistas de la transición que estaban bien aquí se juega, ¿no? Que diría el capitán Renault. Bien untaditos. Aquí se juega, el capitán Renault tal. No, pues efectivamente. Pero ya son menos, ya son menos. Pero a ver los hilos. David, vamos a seguir comentando todo esto del periodismo, pero es que está José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista, ofreciendo ahora mismo una rueda de prensa. Vamos a verla. Insisto, las elecciones deben hacernos reflexionar sobre estilos, actitudes y formas de entender nuestra convivencia. La oposición al gobierno no ha cumplido sus expectativas, no solamente no ha logrado su objetivo, que era desalojar al Partido Socialista del gobierno mediante la conformación de un tripartito, sino que incluso parcialmente cada una de las formaciones políticas no ha cumplido sus expectativas. Es cierto que algunos intentarán justificar o enmascarar, en el caso de Ciudadanos o en el caso de Vox, con una irrupción parlamentaria, que han conseguido metas parciales, pero serían objetivos claramente partidistas, no serían objetivos estratégicos, más bien parecen justificaciones de supervivencia política, sin llegar al extremo del Partido Popular, que está absolutamente enrocado en medio de una catástrofe, ¿no? Pidiendo una oportunidad para seguir manteniendo el rumbo de una nave que ha naufragado claramente. Lo que es evidente es que todo ese mensaje de radicalidad, de exclusión, de confrontación, pues les ha llevado también a la situación que están. O sea, imagino que será parte de los errores cometidos el resultado. Y sin duda parte de la estrategia que han desarrollado. La conclusión es que España necesita un centro de derecha moderado.
lo necesita, no lo que ha habido en estos meses. Necesita un centro derecha moderado y es importante, pues, que aquellas formaciones que quieren ocupar ese espacio concluyan de una vez sus primarias, se aclaren y que puedan liderar algunas de ellas ese espacio. Finalmente les quería decir que España no puede seguir quemando legislaturas. Hemos tenido 3 legislaturas en 3 años. En este tiempo hemos tenido que prorrogar presupuestos, no hemos sido capaces de proporcionar a la sociedad española un horizonte de certidumbre, de seguridad, y es importante, por lo tanto, que esto vaya concluyendo y que el país también apueste por la gobernabilidad. Los españoles quieren que nos entendamos, integran la diferencia, la respetan además, pero quieren que dentro de la diferencia podamos entendernos. Solamente se entiende y se puede entender el pluralismo de esta forma, no como ingobernabilidad, sino como un llamamiento a que podamos entendernos con tal de acometer las reformas estructurales que este país tiene y los desafíos que tiene planteados, muchos de ellos claramente identificados y que tienen que ver mucho con nuestro futuro de país. Seguiremos trabajando, por lo tanto, por ir formando, ir dando forma al proyecto de país que hemos planteado los españoles y las españolas y, sobre todo, dando la esperanza que este pueblo, pues, bien merece. Y ya me quedo a disposición de sus preguntas. Sí, hola, buenas tardes, señor Ábalos. Yo quería preguntarle cuándo van a comenzar esas conversaciones para intentar formar gobierno, cuándo se van a poner manos a la obra y con quién van a empezar esa ronda de contactos. También quería preguntarle, al hilo de que usted hablaba de la gobernabilidad y de la estabilidad que necesita el país, si cierran por completo la puerta a un gobierno de coalición con Unidas Podemos, que es una de las exigencias claras que ha planteado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Y si no es más estable un gobierno de 165 escaños que uno de 123 como tienen ustedes. También se van a pedir ustedes la abstención a Ciudadanos, porque en todo caso los números tampoco darían. Harían falta algunas abstenciones para completar esa mayoría absoluta o que la investidura se haga en segunda votación. Y una última cosa, usted esta mañana hablaba de que no van a pedir el apoyo a los independentistas catalanes, pero ¿están dispuestos a negociar su abstención, a ceder algo para que esa abstención se pueda producir? Gracias. Bueno, cada uno vive el tiempo de una forma. Nosotros no lo vivimos con esta ansiedad que casi me ha producido algo de estrés, todo lo que me has planteado. Me he estresado muchísimo. Después de una campaña como la que hemos tenido y un día como el de ayer, meterme de golpe todo esto. Cada uno lo vive de una forma. José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista. No estaba diciendo nada relevante, a mi entender, querido David. Bueno, nunca lo ha dicho tampoco. Quiero decir que Ábalos... También... Lo que vaya a hacer Sánchez no lo va a decir ahora Ábalos. No, eso está claro. Tampoco creo que lo tengan muy claro, porque tú fíjate en qué país estamos, Javi, que el Partido Socialista hace 1 año y medio, lo contábamos en esta casa y en otros medios de comunicación, incluso hace 1 año, estaba destruido. O sea, se hablaba del fin del Partido Socialista como un partido que en intención de voto no interesaba a nadie. De pronto todo el mundo quería Podemos, todo el mundo tenía un voto muy progresista, tal. Ahora mismo, tú fíjate lo interesante de esto, que un presidente del gobierno que se ha demostrado fehacientemente en varios medios de comunicación, que encarga su tesis doctoral a un negro, y el negro corta y pega documentos del propio ministerio, y que se demuestra además que el libro que escribe, se lo escribe Irene Lozano, a la que le da una Secretaría General para España Global, es decir, que le paga en especie con un cargazo, que aún así con todas esas... O sea, para mí eso ya sería suficiente para que él se hubiese escondido en su casa y se hubiera metido debajo de la cama. Pero bueno, lo que pasa es que vivimos en un país del descaro. ¿Qué es lo que creo que ha pasado? Esto es anecdótico. Creo que Pablo Casado todavía no tenía
fuste, no tenía peso específico para afrontar un liderazgo dentro del Partido Popular. La sombra del sorayismo, que yo creo que anoche Soraya Sáenz de Santa María brindaba con champán, yo creo que ha sido una de las noches más bonitas de su existencia. ¿Cómo puedes decir eso, David? ¿Tú crees que no estaba dolida por el peligro que corre nuestra nación? No, doña Soraya Sáenz de Santa María y su partido hundiéndose a los 66 escaños. ¿Cómo puedes decir que Sáenz de Santa María estaba brindando con champán? dolida? Ella saltó del barco antes, Yo creo que Pablo todavía no había consolidado, Pablo Casado, su liderazgo en el partido. Prueba de ello es que el descalabro del Partido Popular ha sido monumental y creo que haría mal en atribuírselo a Vox, sinceramente. Creo que haría muy mal en atribuírselo a Vox. Creo que a Pablo Casado le convendría un poco revisar si es un líder con carisma. O la estrategia que ha hecho. Teodoro García Egea, que parecía más un boxeador que iba por allí buscando púgiles. Y lo que sí es verdad es que la izquierda ha hecho una estrategia mucho más templada. Es decir, si Pablo Casado empezó la campaña muy agresivamente, con unos mensajes muy rotundos y muy claros y tal, es verdad que creo que la intervención de Pablo Iglesias en Antena 3, el día del segundo debate, que parecía, perdona que te diga... Es más moderado, ¿no? No es más moderado. Parecía que estaba en una homilía. Empezaba a decir, hermanos, no nos portemos así, querámonos los unos a los otros. Yo lo estaba viendo y decía, pero si este es el hombre del Scratch de hace unos meses. Mi interpretación es que la paternidad lo ha amansado. La paternidad, la casa... El palacio. Ha dicho, tampoco hay que enfadarnos. Esa guardia civil que cuida de esa familia. Es que vamos a ver una cosa. Podemos contempla que la familia compuesta por un padre, una madre y unos hijos es una de las múltiples variantes de las múltiples 78. Hay más tipos de familias que españoles. Pero claro, resulta que es la que ha elegido él. Eso es, qué curioso, ¿verdad? Que resulta que... Luego... O cuando la propia Irene Montero anunciaba que era niño el próximo efectivamente. O niña, que ya no me acuerdo qué era, pero bueno, ¿cómo puede usted decir eso? Solo tendrá que decidir ella. Por ejemplo... La biología no tiene nada que decir. Por ejemplo, una cosa en la que metieron la pata. Resulta que era un partido asambleario, un partido donde se tomaban las decisiones democráticamente. Y Pablo Casado ha aplicado... y Pablo Iglesias ha aplicado un régimen totalmente staliniano consistente en borrar de la foto. Tanto se ha borrado de la foto que solo están Echenique, Pablo Casado, Pablo Iglesias e Irene Montero. Y Monedero porque no tiene cargo, pero bueno, no tiene cargo. Se le ven las fotos. Monedero aparece en las fotos. Muy poquito. Vamos a ver el artículo de Juan Manuel de Prada en el ABC hoy, hablando de quién tiene la culpa en esta fragmentación de la derecha. La derechita catastrófica. Sus trolls tuiteros habían anunciado a bombo y platillo que Vox provocaría un terremoto de magnitudes históricas, lo cual prueba dos extremos, que los trolls tuiteros viven en una burbuja de fanatismo, sin contacto alguno con la realidad, y que Vox, hoy por hoy, no es más que un contenedor de la derechita enfurruñada, tal como afirmábamos en esta misma tribuna hace meses. Un partido que aspirase a algo más de ser un contenedor de la derechita enfurruñada, escribíamos entonces, debería lanzarse sin tapujos a la conquista de un electorado transversal. Y ese electorado son los trabajadores en precario y las clases medias depauperadas y cosidas a impuestos, mientras izquierdas y derechas se dedican a exaltar las políticas de la diversidad que tanto gustan a los pijos y a las pijas de izquierdas y derechas. Un partido así lanzaría una ofensiva sin ambajes contra la escabechina del neocapitalismo globalizador, devolviendo a los españoles la dignidad laboral y antropológica y el sentido de pertenencia a una comunidad política solidaria. Tal vez un partido que se atreviese a lanzar esta ofensiva no acabase de gustar a la derechita enfurruñada, pero ganaría para su causa a todos los humillados y ofendidos. Es decir que Juan Manuel de Prada entiende que Vox no tiene la culpa, pero que la estrategia que ha seguido el Partido Abascal no es la más adecuada porque no se ha dirigido a esa masa de clase media, clase trabajadora, depauperada por el globalismo y el capitalismo. Yo creo que tú, como escritor, no eres un gran seguidor
de Juan Manuel de Prada. Más allá del estilo barroco, yo quiero que nos ciñamos, por favor, al contenido de esta columna de opinión firmada hoy en el ABC. A mí Juan Manuel de Prada como novelista me gusta. Pues al contrario, pero... yo como novelista no me dice absolutamente nada, me gusta más como articulista. Por ejemplo, La Tempestad, que está muy bien, y Las Máscaras del Héroe, pero a Juan Manuel de Prada hay que decirle que un partido que tiene poco trayecto de vida y que ha pegado un zambombazo electoral, no se le puede hacer culpable de todos los males que ocurren en este país. Es decir, relacionar a Vox con los problemas de la globalización y de la génesis de empleo, cuando el problema estructural del empleo en España es un problema muchísimo más grande, me parece que es una demonización muy fácil por parte de Juan Manuel de Prada. Me parece que efectivamente tendría que haber un gran pacto de Estado, que no lo ha habido, entre los bloques políticos, ni siquiera lo ha habido entre Partido Socialista y Podemos, que han empezado a hablar incluso, yo creo que en los descansos de los debates, porque el espectador, si te acuerdas, tenía la sensación de que estos acababan de hablar nada más allí en el estudio, ¿no? Entonces, les falta diálogo entre ellos. Esa fragmentación lo que produce efectivamente es que haya un pactismo que nos va a llevar a un retraso enorme, que yo creo que, por ejemplo, este voto que ha habido, impensable para mí, de H. Bildu, que ha conseguido 6 escaños, ¿no? O 5 o 6 ha sido. Ha pasado de 2, es decir, que los nacionalismos extremos y periféricos se hayan incrementado, que esa fuerza haya recibido un empuje, es fruto, no hay que atribuírselo a ningún partido ahora mismo, por ejemplo, tipo Vox, a los que se le está demonizando, sino a una evolución, mejor dicho, involución de unas políticas que se han llevado de consentimiento de las actitudes nacionalistas extremistas radicales y de una aplicación muy tardía del 155, muy tardía del 155. David, uno de los titulares, o para mí el titular de la noche, para interpretar lo que ocurría ayer en España, es que los españoles tienen más miedo a Vox que a un señor que, más allá de ser del Partido Socialista, el partido que más casos de corrupción tiene en la historia de la democracia, sobre todo, más allá de la corrupción, digo, que estaba dispuesto a sentarse en la poltrona de la Moncloa con el apoyo de Bildu y de los partidos golpistas catalanes, cuyos líderes ahora mismo están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo. Es decir, que Vox da más miedo que los rufianes y los oteguis. Pero ¿sabes por qué creo que ha sido? ¿Por qué? Porque cuando tú haces una campaña muy exaltada, y hay, por ejemplo, Ortega Smith y Santiago Abascal han hecho para mí una campaña y han elevado el tono de voz. Si tú planteas una campaña con un estilo más tranquilo, más sensato, no eligiendo expresiones muy radicales, muy extremas, sino bueno, dialogando, vamos a matizar las cosas, yo creo que el electorado te contempla de una manera más pacífica, más decir, bueno, pues entonces yo les he visto de verdad a veces gritando, y no hace falta gritar para transmitir unas ideas, para transmitir un mensaje y tal. Oye, mira, queremos plantear esto, queremos plantear la unidad de España, que es algo muy sano, que yo creo que toda persona que se siente hijo de su patria, yo creo que es el principal adalid, la principal valía de Vox es queremos la unidad de España, y eso lo queremos muchísimos españoles. A partir de ahí vas construyendo un discurso, pero cada vez que se les ha dejado una cachofa, cuando les han llevado a los programas de televisión, cuando han estado hablando en entrevistas, el tono era muy elevado. Y eso yo creo... La forma es importante, David. La forma es muy importante, yo creo que a Vox eso le ha hecho perder votos. David, la forma. Ya para finalizar, me traías, bueno, tú siempre vas con libros por la vida. Siempre voy con libros. Ese ya lo hemos visto, el de las películas. Sí, mañana es la presentación. Mañana la presentación de los 100 mejores películas sobre periodismo. Sí, mañana a las... Lo tengo en casa y me lo tengo que empezar, ¿eh? Mañana a las 7:30, a las 7, en la Fundación Diario Madrid, espero a todos los telespectadores de Intereconomía a que vengan a la calle Larra número 14, a la presentación de las 100 mejores películas de periodismo. ¿Eres, ya para finalizar, eres admirador de Larra? Soy ferviente seguidor y admirador de Larra. Me encanta.
es un hombre que precisamente se dolía de estos problemas que estamos acusando ahora. Fíjate, siglo XIX, la burocracia, la parálisis por la inacción, venga usted mañana, todos estos atavismos burocráticos que ahora nos asfixian. Larra ya los anunció en sus artículos de costumbres. Pues David Felipe Arranz, muchísimas gracias. A ti, bueno, nos vemos veremos pronto. Sí, señor. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, Pedro Insua, profesor de filosofía, nos va a decir cuáles han sido las claves de la victoria de la izquierda. No se lo pierdan. 8 menos cuarto de la tarde. Pedro Insua, profesor profesor de filosofía, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, encantado de estar aquí. Como Anoche, victoria del Partido Socialista, de una manera holgada. ¿Usted se lo esperaba? La victoria del Partido Socialista, he de decir que sí. Quizás el resultado así tan amplio, bueno, pero eso podría ser más discutible, pero vamos, yo creía que era muy amplio porque pensaba que iba a absorber el voto de Podemos. Podemos pierde un tercio, que es mucho, pero claro, desde el punto de vista estratégico, electoral y tal, sale ganando, no está mal. Ya se puede decir como una verdad totalmente que cuando la participación sube, esto favorece a la izquierda. Sí, yo creo que sigue habiendo una mayoría sociológica de izquierdas, ¿no? Lo que se considera de izquierdas, ¿no? Es decir, a nivel sociológico, pues eso, pues que sí, pobrecitos los animalitos, es decir, hay una serie de gestos y después cosas más relevantes como puede ser el derecho llamado al aborto, es decir, una serie de hitos, ¿no? De puntos, ideologemas que, digamos, están en el espíritu del tiempo, como decían los alemanes, ¿no? El Zeitgeist domina las izquierdas, digamos, lo que se viene considerando como ideología de izquierda, que después, en rigor, no tiene por qué serlo, o es neutra desde el punto de vista político, porque izquierda es una idea política, en principio, en contemporaneidad. Y entonces, pero en líneas generales esa sociología es mayoritaria, yo creo, esto es muy aventurado decirlo, pero vamos, no creo que sea muy desacertado. Vamos a entrar en harina, señor Pedro Insua, que usted se nota que es profesor de filosofía y empieza a teorizar. Vamos al contenido. La estrategia acertada, porque los resultados así lo han dicho, del Partido Socialista estigmatizando a Vox. Todo el rato sacaba el conejo de la chistera, pero Sánchez, su estratega Iván Redondo, desde el principio vieron muy claro que había que estar hablando de Vox todo el rato. Y para mí, se lo comentaba antes a David Felipe Arranz, algo descorazonador para los españoles. Es más peligroso Vox, da más miedo Vox que el Partido Socialista totalmente podemizado y un Partido Socialista en manos de los separatistas. Algo más miedo a Abascal que Otegi y que Torra y que Rufián. Sí, es lo que te decía antes de la sociología esta, es decir, el espantajo del franquismo pues sigue funcionando, esto es lo que tenemos en España, es lo que es el pueblo español. Entonces, se asocia enseguida en cuanto enfrentas, tienes una posición muy beligerante frente al nacionalismo, nacionalismo separatista, de orden separatista, que aquí lo fundamental es el separatismo, es lo que está clarísimo, es decir, de lo demás se puede más o menos discutir. Es dogma de fe del sistema del 78. Sí, entonces, sin duda. Entonces, aquí hay unos programas... La ley D'Hondt, el hecho de que favorezca, de que los votos no sean iguales, es que es republicana con 1 millón de votos, tiene 15 diputados. Vox con 2,6 tiene 24. O sea, 9 más. Sí. Bueno, sí, la ley D'Hondt y muchas otras cosas. Pero aquí el tema es que hay unos programas que ponen o sea, que buscan la división de los españoles, la división en su fragmentación, en función de criterios étnicos, en función de criterios de lo más reaccionario que pueda haber. Y sin embargo, efectivamente, pues cuaja la idea de que lo reaccionario está puesto pues en aquellos que quieren conservar de algún modo la unidad nacional. Entonces, claro, ¿cómo la quieren conservar? Eso es importante también. Sí, es verdad que Vox ha impregnado, digamos, a esta idea que yo creo fundamental de combatir el separatismo, la ha envuelto en una serie de ideas muy vagas ya también, pues aquello que dijo Espinosa Los Monteros de prohibir el marxismo, es decir, una serie de cosas que ya no tienen ni pie ni cabeza, porque ya estás, o con el Islam, por ejemplo, tiene un problema con el Islam son 1.500 millones de individuos en el planeta,
en muchos países son islámicos. No puedes tratar al Islam, o al islamismo, ni siquiera el islamismo en su versión, como tratas al separatismo. El separatismo es una cosa local de España y que tú puedes combatir con toda, o sea, que lo suyo es combatirlo con todas las de la ley. Y entonces Vox ahí tiene toda la razón. Esta es la razón que lleva Vox. Es decir, el Estado es incompatible con la sedición del propio Estado. Entonces, esto es el único partido que lo ha planteado con claridad, ha sido Vox. Lo que pasa es que lo han vuelto en una serie de cosas, a su vez, ligados a la derecha, buscando el mito de la derecha, buscando dividir a los españoles también en izquierda y derecha, diciendo más o menos que la derechita cobarde, hace una serie de lemas, frena progre o aquello que decía. Entonces, son un tipo de lemas que muchas veces dividen. Buscando la unidad, lo que hacen es digamos, profundizar aún más en la división maniquea entre los españoles. Y esto fue el error, creo yo, que sigue teniendo Vox y que tuvo desde el principio. Yo siempre lo señalábamos en este Pedro, sentido. ¿En qué medida el Partido Socialista ha usado bien el tema de los bienes sociales, agitar también el asunto de las pensiones, como ven a la derecha se acaban las pensiones, hegemonizar, por decirlo así, todo lo que es las recetas clásicas de la izquierda, los grandes grupos de la población que pues, no se han beneficiado en ningún caso de la globalización, la gente que está desempleada, todo esto, lo que se ha denominado los viernes sociales del Partido Socialista, estando ya en funciones, los decretazos, etcétera. Lo hemos visto hoy, de nuevo, cuando los pensionistas han vuelto a salir un lunes más a la calle en Bilbao. A ver si podemos ver las imágenes. Salían y luego lo vamos a ver manifestándose totalmente a favor, de manera muy favorable al resultado que veíamos ayer en las elecciones generales. El Partido Socialista Obrero Español pues ha sabido capitalizar toda esta oleada de jubilados que tienen sus motivos para quejarse, sin duda. Y ahí también se le puede hacer, por cierto, una crítica a Vox con ese programa liberal. Esto de capitalizar las pensiones, sin duda, que no es lo más acertado. Vamos a ver las reacciones de algunos de estos pensionistas. Es mejor venir a hacer una valoración con los partidos que han ganado que no con los jinetes del apocalipsis, que era todo negatividad y desde luego no estaba dentro de sus programas electorales hacer caso a nuestras reivindicaciones. Eso es cierto, es mejor lo que ha salido y que vamos posiblemente a un gobierno, a una coalición, ya veremos el día 28, el día 29, cuando se haga a un gobierno mejor. Bueno, se suele decir en España que siempre se vota contra alguien, ¿no? Y Sí. no tanto a favor de Sí, bueno, yo tu creo partido. que estas palabras son víctimas del coaching, que hay que decir las cosas en positivo. Bueno, ¿por qué? Pues a lo mejor tienes que decirlas en negativo. Es decir, yo no veo qué problema hay en aceptar cosas negativas. Es decir, hay cosas que son negativas y hay que decirlo, hay cosas que no son tolerables, digámoslo así. Pero bueno, a lo que vamos, yo creo que el PSOE es el niño mimado de la sociedad, del 78, del 78, ¿no? Es el niño mimado, precisamente por este apoyo sociológico que tiene. Es decir, no parece que se vaya a pegar un batacazo como se ha pegado el PP, por ejemplo. Es muy difícil, la CDS en su momento. Es decir, es muy difícil, la UCD vamos, es muy difícil que el PSOE baje de 2 millones de votos o algo así. Es decir, hay una base ahí importante por esa sociología que le favorece, ¿no? Por la opinión pública, digamos, las corrientes ideológicas son favorables, van a favor. Esto es como lo que decía, aquello que se decía del fútbol, no sé quién lo decía. 22 tíos semidesnudos detrás de un balón y siempre gana Alemania, ¿no? Pues esto es igual, las elecciones en España son 5 o 6 los que sean detrás de un voto y que siempre sale ganando el PSOE, es decir, aún perdiendo, ¿no? 80 diputados viene el PSOE y gobernando. Y tras un gobierno, claro, que ahora les es favorable, sobre todo porque, y ahí está el efecto Podemos, ¿no? Es decir, Podemos había presentado una especie de ayornamiento de la izquierda, de una especie de adanismo, ¿no? Que venían a salvar el mundo y tal, no solamente España, sino el mundo entero, de los abusos de la casta y de la política y de los políticos del establishment y tal. Y resulta que lo que ha ofrecido los españoles, lo que tenía que ofrecer a los españoles era pactar con el PSOE. Claro, entonces los votantes de Podemos han dicho, para pactar con el PSOE, para eso vota el PSOE, y ya está. Entonces yo creo que ahí ha habido un desembarco importante, pero ha caído menos de lo que yo pensaba, también tengo que decirlo, ¿eh? ¿Cómo es posible que para el votante español medio, en el ámbito de la izquierda, el Partido Socialista Obrero Español siga siendo
el partido que mejor les representa, que lo vendan como el partido que defiende sus intereses, que, bueno, que le va a proporcionar dádivas, subvenciones, en fin, que va a proteger el trabajo. Mejor empleo con el PSOE. Luego vemos que cuando ha gobernado el Partido Socialista, el desempleo sube. Esto siempre ha sucedido desde Felipe González, Zapatero, y vamos a ver ahora con Pedro Sánchez. Y cómo se esquiva también el asunto de la corrupción. En Andalucía, el PSOE ha cosechado allí los mayores escándalos de la democracia. El partido más corrupto de los 40 años de democracia es el Partido Socialista Obrero Español. Cuando sale la noticia de que se han gastado el dinero de los parados en prostitutas y cocaína, yo de verdad digo, ¿cómo desde la óptica de la clase trabajadora se puede defender esto? Porque funcionan esos ideologemas, es decir, esto es como la idea de que el obrero no puede votar a derecha, son cosas que son más o menos... el del Plado, ¿no? Que veíamos la semana pasada. Que veíamos la semana pasada. Entonces, eso se escandaliza, pero bueno, ¿por qué no? Es que... hay más partidos de izquierda, quiero decir, que no me parece mal que alguien piense en determinadas ideas, pero como si el monopolio del obrero, del bienestar del obrero, tuviera un partido de izquierdas. ¿Por qué? Es que no tiene por qué en absoluto. Es más, pues eso, está el famoso estudio que hizo James Petras a principios de los 80, James Petras, progresista norteamericano, discípulo de Chomsky, etcétera, hizo un estudio que se llama el informe Petras famoso, ¿no? Que puso al Partido Socialista de vuelta y media. Es decir, en el año 1973 había 300.000 parados, en el año 1983 había 3 millones de parados. Había deshecho el tejido vecinal, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, todo esto lo había deshecho el Partido Socialista. El informe Petras fue demoledor contra el Partido Socialista. Y la clase trabajadora, con las reconversiones industriales, con el ingreso en Europa. El ingreso en Europa fue, por ejemplo, la laminación, y esto lo hizo el Partido Socialista, que fueron que nos metió en ese club capitalista a más no poder. Y eso lo hizo el Partido Socialista en el año 85, 86, firmado en el 86. Entonces, la cabaña vacuna, por ejemplo, gallego, eso gallego lo he vivido más o menos porque tengo familiares que tenían vacuna y tal, quedó laminada completamente. El olivo, la fruta, en fin. Es decir, que eso de que la izquierda, así entre comillas, además es que son todo tesis de lo más, ¿cómo te diría yo? Pues construcciones metafísicas absolutamente, que no tienen la izquierda como si existiera una unidad en ella, como si no hubiera un conflicto entre varias izquierdas que además contrapuesto y demás. Esquerra Republicana es una izquierda, pero es que va contra el resto de España, va contra el PSOE también, porque quiere destruir aquello que el PSOE se supone representa, que es la propia España. Entonces, se barajan una serie de lemas y de consignas que no tienen ni 2 metros de recorrido. Y sin embargo, pues se sigue funcionando con ello, porque no se recorren, porque no hay recorrido, porque la gente, en líneas generales... ¿Se vota por emociones? Sí, sí. Es decir, decía Spinoza, a los hombres les mueve en el tratado político, además, el inicio del tratado político de Spinoza, a los hombres les mueve más la... Spinoza no de los Monteros, sino Spinoza, con Z, exactamente. Spinoza. Bueno, en realidad con ese porque venía de España, pero bueno, su familia, pero bueno. Entonces, Spinoza decía en el tratado político al principio, a los hombres les mueve más las pasiones que la razón, y esto es la cosa. Entonces, aquí hay una oligofrenia, no se lleva el razonamiento hasta el final casi nunca. Entonces, se funciona por consignas y entonces, pues nada, la izquierda obrera, a favor del obrero, y con esto funciona muchísima gente, son pensamientos dicotómicos, constantemente con dicotomías, y no hay una mínima elaboración de la Constitución. Entonces, el Partido Socialista es el niño mimado. Los casos de corrupción del Partido Socialista, pues no sale una voz en el Parlamento diciendo partido de la corrupción, el partido que está cometiendo crímenes, el partido que debía ser ilegalizado, que esto se ha dicho del PP. Y el Partido Socialista, que tuvo casos de corrupción en los finales de los 80, principios de los 90, que no tienen parangón con respecto a lo que tiene ahora el Partido Popular, y sin embargo, pues en el año 93... ¿No será porque quienes manejan los grandes medios son ellos mismos? Sí, pero es global, yo creo que es lo políticamente correcto que denunció Harold Bloom en Estados Unidos. Es global, es un movimiento global, es una opinión pública generalizada. ¿En qué medida le das responsabilidad a los grandes medios de comunicación del resultado de ayer? Hombre, la televisión es muy importante, por supuesto, ¿no? Y entonces, y el efecto que tiene la televisión en la opinión pública es demoledor, ¿no? Es brutal, ¿no? Es definitivo. Es que sin la televisión la democracia no funcionaba. Gustavo Bueno tiene un libro que se llama Telebasura y Democracia. Hablando de libros, me acabas de regalar El orbe a sus pies, en 30 segundos.
Explica, por favor, este libro que vas a presentar la semana que viene. 30 segundos. 30 Pedro. segundos. Pues es el quinto centenario de Magallanes Elcano, la primera circunnavegación del planeta. Entonces, lo que trato de expresar en este libro es todas las transformaciones que derivaron de este viaje, que desde el punto de vista cartográfico, cosmográfico, no se han subrayado demasiado. Yo creo que el inicio de la revolución nunca se ha asociado con este viaje la revolución científica, cosas que lo de Kuhn, de Thomas Kuhn, revolución científica, ese concepto que se habla del siglo XVI al XVIII, al XVII, con la obra desde Galileo hasta Newton. Sin embargo, nunca se ha vinculado a España a la revolución científica, siempre ha quedado fuera. Pues aquí es una reivindicación del papel de España en esa revolución científica, que tiene como hito fundamental, olvidada, sin duda. Sí, totalmente, y como hito fundamental, la famosa polémica de la ciencia española y tal, pues yo lo traigo aquí a colación para asentar la tesis, yo creo que bastante bien documentada y demás, de que el inicio de la revolución científica, por decirlo en estos términos, comienza en España, con España y Portugal, con la primera revolución. El orbe a sus pies. Pedro Insua, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Volvemos mañana, le dejamos con Pulso Económico, luego el informativo con Alba Vila y José Javier Esparza en El Gato al Agua, 10 menos cuarto. Recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa.